Siempre pensé que, después de los 60, nada en la vida tendría ya fuerza suficiente para convertirse en un terremoto. Una aprende a convivir con los silencios, con los dolores que ya forman parte del cuerpo, con las cosas que dejó por el camino. Pero aquel día en concreto, descubrí que el suelo todavía podía agrietarse bajo mis pies como en un temblor en Oaxaca. Y antes de continuar, déjame preguntarte algo, de mujer a mujer. ¿Alguna vez has tenido ese momento en que te das cuenta de que nadie te ve de verdad? Ese instante en el que comprendes que te has pasado la vida sirviendo, cocinando, cuidando, cediendo, y aún así casi nadie sabe quién eres por dentro. Pues sí, yo viví así durante décadas, hasta que una sola noche lo arrancó todo de mí, con dolor, con vergüenza, pero también con un coraje que ni siquiera sabía que albergaba. Mi nombre es Rosa, pero en el pueblo de San Miguel del Valle siempre me llamaron Rosita, un apodo que se me pegó como el polvo del maizal a las faldas que tendía en el cordel. Crecí oyendo que una mujer decente habla bajo, obedece, agradece y no se queja. Me casé creyendo que ese era el destino. Soporté en silencio a un marido que me trataba más como una obligación que como a una mujer. Y me fui haciendo pequeña, tan pequeña, que, en cierto punto, ni yo misma conseguía encontrarme. Pero el corazón de una solo aguanta hasta que empieza a pedir socorro. Y cuando el corazón habla, hija mía, no hay regla, tradición o miedo que consiga acallarlo. Es como si algo muy dentro dijera, basta. Lo que no imaginaba era que mi basta llegaría de la manera más inesperada, más absurda y más dolorosa que una mujer de mi edad puede afrontar, un embarazo tardío, y de alguien que jamás debería haberse cruzado en mi camino de esa manera. Pero fue exactamente eso lo que lo encendió todo. Fue eso lo que me sacudió por completo. Fue eso lo que despertó a la mujer que había dejado dormida a mis 20 años, allá en el pasado, cuando todavía creía que alguien vendría a salvarme. Mal sabía yo que la salvación siempre había estado aquí, en mi propia voz, esa que permaneció guardada durante tanto tiempo, con miedo a existir. Y fue esa voz, temblorosa, entrecortada, pero finalmente libre, la que estalló en aquella cena, delante de todo el mundo, cambiando mi vida para siempre. Hola, antes de sumergirnos en las sombras de mi valle, le pido un instante de su atención. Si las historias que desentierran verdades y revelan la fuerza que se esconde en el silencio tocan su alma, le pido que considere suscribirse a este canal. Así, más voces como la mía, que durante tanto tiempo permanecieron calladas, encuentran su eco y su fuerza. Su suscripción es un gesto que nos conecta. Se lo agradezco. Ahora, permítame llevarla conmigo a aquella noche. El sonido que recuerdo con más nitidez no fue el grito de Javier, mi marido, ni el llanto contenido de mi hija, Sofía. Fue el tintineo agudo del tenedor de Mateo al caer sobre el plato de cerámica, un sonido metálico y definitivo, como el cerrojo de un candado. En aquel instante, el mundo se detuvo. El aroma del cordero asado con romero, que había llenado la casa de un calor familiar, se volvió de repente empalagoso. La luz amarilla del comedor, que antes parecía acogedora, ahora proyectaba sombras largas y acusadoras sobre los rostros de todos. Acababa de decirlo. Las palabras salieron de mi boca como si pertenecieran a otra persona, una extraña que se había apoderado de mi cuerpo de 66 años. Estoy embarazada. El silencio que siguió fue lo más ruidoso que he oído jamás. Era un silencio pesado, denso, lleno de preguntas no formuladas y de acusaciones que aún no habían encontrado voz. Vi el rostro de mi marido, Javier, transformarse. Su piel, habitualmente sonrosada por el vino y la buena vida, se tornó pálida, casi grisácea. Sus labios, entreabiertos, temblaban ligeramente. No me miraba a mí, sino a su hermano, Mateo, sentado al otro lado de la mesa. Mateo, mi cuñado. Estaba petrificado, con la mano aún suspendida en el aire, donde antes sostenía el tenedor. Sus ojos, normalmente tan vivos y llenos de una melancolía astuta, estaban vacíos, fijos en el patrón floral del mantel bordado que yo misma había hecho 30 años atrás. No se atrevía a levantar la mirada, ni hacia su hermano, ni hacia mí. Mi hija, Sofía, se llevó la mano a la boca, y sus ojos grandes y oscuros se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Su marido, Carlos, un hombre bueno pero terriblemente ajeno a las sutilezas de nuestra familia, miraba de uno a otro, con una expresión de pura confusión. ¿Embarazada? Mamá, pero... ¿cómo?
Su pregunta inocente fue la cerilla que prendió la pólvora. Javier se levantó lentamente, no con rabia, no con furia, peor, con una calma aterradora. Cada movimiento era deliberado, medido. Dejó la servilleta de lino junto a su plato intacto. Se ajustó las gafas en la nariz, y entonces, su voz, baja y cortante como un cristal roto, llenó la sala. No es mío. No era una pregunta. Era una declaración, un veredicto, el final de 42 años de matrimonio condensado en 3 palabras. Y su mirada, finalmente, se encontró con la mía. No había dolor en ella, solo un desprecio gélido que me atravesó el alma. Después, su mirada se desplazó, como la de un depredador, hacia su hermano. Y fue en ese momento, antes de que estallara el primer grito, cuando supe que mi vida, la vida tranquila y predecible que había construido en Valle de las Sombras, había terminado. La cena familiar ya no era una cena, era un tribunal, y yo, Rosa, la abuela, la esposa, la matriarca silenciosa, era la acusada. Para entender cómo llegué a aquel abismo, es necesario retroceder, no solo unos meses, sino décadas. Es necesario caminar por las calles de piedra de Valle de las Sombras, nuestro pequeño pueblo enclavado entre las colinas de Andalucía, donde el sol de verano cuece la tierra y el olor a naranjos en flor se mezcla con el incienso que se escapa de la vieja iglesia. Mi nombre es Rosa Navarro. Nací aquí, y durante 66 años, mi vida fue tan regular como el toque de las campanas del campanario que se alza en el centro de la plaza. Hija de agricultores, aprendí desde muy joven que el papel de una mujer era servir en silencio. Mi madre, una mujer de manos callosas y corazón resignado, me enseñó a cocinar, a bordar y, sobre todo, a no cuestionar. Un buen matrimonio es un puerto seguro, Rosita, decía, no un mar de pasiones. Me casé con Javier a los 24 años. Él era el hijo mayor del dueño del olivar más grande de la región. Era un buen partido. Un hombre serio, trabajador, respetado. Nunca me amó, no de la forma que se ve en las películas o se lee en los libros. Nuestro matrimonio fue un acuerdo, una alianza entre familias. Él me dio seguridad, un apellido, una casa bonita con un patio lleno de geranios. Yo le di 2 hijos, Sofía y nuestro difunto Mateo, que se fue demasiado joven, y un hogar siempre en orden. Javier no era un hombre cruel, era simplemente ausente. Su vida era el olivar, las cuentas, las reuniones con otros propietarios. En casa, él existía en una órbita paralela. Se sentaba en su sillón de cuero a leer el periódico, esperaba que las comidas se sirvieran a su hora y me hablaba con monosílabos. Con el tiempo, me convertí en parte del mobiliario de la casa, útil, presente, pero invisible. Yo era la sombra que lo seguía, la guardiana de su comodidad, pero nunca su confidente, nunca su compañera. La soledad se instaló en mí de forma tan gradual que solo la percibí cuando ya era parte de quien yo era. Era una soledad que no se curaba con la presencia de otras personas. Estaba sola en las cenas familiares, rodeada de risas y conversaciones. Estaba sola en la cama, junto al cuerpo dormido de mi marido. Mis hijos crecieron, se casaron, se fueron de casa. El silencio en nuestro hogar se hizo aún más profundo. Llenaba mis días con rutinas. Cuidaba del jardín, iba a misa, hacía voluntariado en la parroquia. Las otras mujeres del pueblo me veían como un ejemplo. «Ah, doña Rosa», decían, «siempre tan serena, tan dedicada». Mal sabían ellas que mi serenidad era un lago de aguas estancadas, y bajo la superficie, todo estaba inmóvil. Había olvidado cómo era sentir. La alegría, la tristeza, el deseo, eran colores desvaídos de una vida pasada. Yo no vivía, apenas existía, día tras día, al son de las campanas del campanario. Mateo era lo opuesto a Javier, el hermano menor, el que no heredó la responsabilidad, sino el encanto. Mientras Javier era la roca, Mateo era el río que la bordeaba. Tenía los mismos ojos oscuros que su hermano, pero los suyos danzaban con una luz de travesura y una melancolía que lo hacían irresistible. Nunca se casó. Vivía en una pequeña casa que había heredado de nuestros suegros, al final de nuestra calle, y trabajaba como carpintero y artesano. Sus manos, a diferencia de las de Javier, que eran de hombre de negocios, eran gruesas y callosas, pero capaces de una delicadeza increíble, ya fuera tallando madera o arreglando un juguete roto para uno de sus sobrinos nietos. Él siempre formó parte de nuestra vida, una presencia constante y discreta. Aparecía para los almuerzos de domingo, ayudaba a Javier con pequeñas reparaciones en la casa, contaba historias que hacían reír a los nietos.
Durante 40 años, fue simplemente Mateo, mi cuñado. Yo mantenía la misma distancia respetuosa que mantenía con todos los hombres. Pero, en los últimos años, algo cambió. Quizás fue mi soledad que se hizo tan vasta que empezó a desbordarse, o quizás fue la suya. Empezó con cosas pequeñas, gestos casi imperceptibles. Un día, yo estaba en el patio, luchando con un rosal terco que se negaba a florecer. Javier pasó a mi lado, de camino al coche, y dijo sin detenerse: «No pierdas el tiempo con eso. Ya está muerto». Sentí una punzada de desánimo, su indiferencia confirmando la inutilidad de mi esfuerzo. Más tarde, apareció Mateo. Venía a devolver una herramienta que le había pedido prestada a Javier. Se detuvo a mi lado, observándome en silencio por un momento. «Solo necesita un poco de atención», dijo, con su voz suave. «Estas rosas antiguas son orgullosas. No les gusta que las apresuren». Me quitó las tijeras de podar de la mano. Sus manos grandes envolvieron las mías por un instante, y sentí un calor inesperado. Me enseñó dónde cortar, cómo limpiar las ramas secas, cómo ahuecar la tierra alrededor de las raíces. Me habló del rosal como si fuera una persona, con caprichos y necesidades. Y mientras hablaba, me miraba. Realmente me miraba. Veía la frustración en mi rostro, la mancha de tierra en mi mejilla, el cansancio en mis hombros. Aquel día, por primera vez en décadas, me sentí vista. A partir de entonces, estos pequeños momentos se hicieron más frecuentes. Me traía una cesta de higos de su árbol. Comentaba el color de mi vestido. Me preguntaba por mi día y esperaba la respuesta. Eran conversaciones triviales, sobre el tiempo, sobre el jardín, sobre las noticias del pueblo. Pero bajo las palabras había algo más. Había una corriente de reconocimiento, una complicidad silenciosa. Él veía a la mujer más allá de la esposa y la abuela. Veía a Rosa. Y yo, hambrienta de cualquier migaja de atención, empecé a esperar estos susurros de vida en el silencio de mi patio. Nuestra cercanía no fue una explosión, sino una erosión lenta. Las barreras que había construido alrededor de mi corazón a lo largo de 40 años empezaron a desgastarse, grano a grano. Era la forma en que me llamaba. Javier me llamaba mujer, o, en público, Rosa. Mis hijos me llamaban mamá. Los nietos, abuela. Mateo me llamaba Rosita. Era un diminutivo que nadie usaba desde mi infancia. En su boca, sonaba como una caricia, un recuerdo de una versión de mí que creía haber perdido para siempre. Nuestros encuentros ocurrían en la banalidad de lo cotidiano. Él aparecía al final de la tarde, cuando Javier todavía estaba en la oficina. Se sentaba en la silla de mimbre del patio mientras yo regaba las plantas. Yo le ofrecía un vaso de limonada fresca, y nos quedábamos allí, conversando. Hablábamos de todo y de nada. Él me contaba sobre su trabajo, sobre el complejo mueble que estaba restaurando. Yo le hablaba de mi libro, de mis flores, de las pequeñas preocupaciones con los nietos. Descubrí que él también cargaba con su propia soledad, una soledad diferente a la mía, la de un hombre que nunca encontró un lugar donde anclar su corazón. «La gente piensa que yo elegí esta vida, Rosita», me dijo una vez, mirando el atardecer que pintaba el cielo de naranja y morado. «La verdad es que nunca supe cómo compartir mi espacio. Es más fácil construir una silla que construir una vida con alguien». En ese momento, vi más allá del hombre encantador. Vi a un hombre con sus propias fisuras, sus propios miedos, y mi compasión por él creció, entrelazándose con la gratitud que sentía por su atención. Nuestra soledad era diferente en la forma, pero tenía la misma textura. Era áspera, fría y constante, y al compartirla, se volvía un poco más soportable. Recuerdo un día de lluvia intensa, una de esas tormentas de otoño que lavan las calles. Apareció una gotera en la cocina. Llamé a Javier, pero estaba en una reunión importante. «Llama a alguien para que lo arregle», dijo, con impaciencia. Colgué, sintiéndome pequeña e inútil. Minutos después, alguien llamó a la puerta. Era Mateo, empapado, con una caja de herramientas en la mano. «Vi la gotera desde fuera», dijo, sonriendo. «Pensé que podrías necesitar ayuda». Mientras él estaba en la escalera, arreglando el tejado, me quedé observándolo. El olor a lluvia y a tierra mojada entraba por la puerta abierta. Vi la concentración en su rostro, la forma en que sus músculos se movían bajo la camisa mojada, y sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo, una admiración, un calor que no tenía nada que ver con el deseo, sino con un profundo aprecio por su bondad, por su presencia. Cuando bajó,
Una gota de agua se deslizó desde su cabello y cayó en la punta de su nariz. Sin pensar, extendí la mano y la limpié con el pulgar. Mi toque fue ligero, pero el aire entre nosotros se volvió eléctrico. Él sostuvo mi mano por un segundo, sus ojos oscuros escrutando los míos. Ninguno de los dos dijo nada, pero ambos sabíamos que se había cruzado una línea invisible. Nuestra amistad, que había florecido en el terreno seguro de la familia, estaba empezando a crecer en territorio peligroso. La vida tiene una forma irónica de jugarnos malas pasadas. Durante años, yo bordé. Manteles, sábanas, paños de cocina. Mis dedos, ágiles y pacientes, creaban patrones complejos, flores perfectas, monogramas elegantes. Era una forma de dar color y orden a un mundo que me parecía gris y caótico. Mi matrimonio con Javier era como uno de esos bordados, impecable en la superficie, pero por debajo, un enredo de nudos, hilos sueltos y cabos sin atar. Mi relación con Mateo comenzó a deshacer ese bordado. Cada conversación, cada mirada, cada pequeño gesto de cariño, era como tirar de un hilo suelto. Al principio, la falla era pequeña, imperceptible, pero a medida que se tiraba de los hilos, el patrón comenzaba a deformarse. Me sentí viva de nuevo, pero también aterrorizada. La culpa era una compañera constante. Yo era una esposa, una madre, una abuela. Era Doña Rosa, un pilar de la comunidad. ¿Qué estaba haciendo? Cada vez que Mateo salía de mi casa, yo corría a la iglesia, me arrodillaba en el banco de madera oscura y le pedía perdón a Dios. Pero al día siguiente, cuando oía sus pasos en la acera, mi corazón se aceleraba de anticipación. Javier no notaba nada. Su ceguera era mi protección y mi maldición. Él seguía viviendo en su mundo, ajeno a la revolución silenciosa que ocurría bajo su propio techo. A veces, lo miraba durante la cena, mientras comía la sopa que yo había hecho, y me preguntaba si alguna vez me había conocido de verdad, si alguna vez se había preguntado qué pasaba detrás de mi sonrisa serena. La respuesta era un doloroso no. La tensión dentro de mí era casi insoportable. Estaba viviendo dos vidas, la vida de la esposa dócil y dedicada, y la vida de la mujer que renacía al calor de la atención de otro hombre. Sofía, mi hija, empezó a notar un cambio en mí, aunque no sabía identificarlo. «Estás diferente, mamá», dijo un día, mientras tomábamos café en el patio. «Pareces más ligera, te brillan los ojos». Forcé una sonrisa. «Son los nietos, querida, me dan alegría». Era una media verdad. La alegría existía, pero su fuente era un secreto que me quemaba por dentro. Me sentía una impostora en mi propia vida. El bordado se estaba deshaciendo rápidamente, y yo no sabía cómo detenerlo. Peor aún, no estaba segura de si quería detenerlo. La sensación de ser vista, de ser valorada, era como agua para alguien que había atravesado un desierto durante 40 años. Era adictiva y peligrosa. El punto de inflexión ocurrió la noche de la fiesta de la verbena de San Juan, la celebración del solsticio de verano que enciende nuestro pueblo cada año. Las calles se llenan de gente, el aire vibra con música flamenca y el olor a sardinas asadas en las brasas. Se encienden hogueras en la plaza, y la tradición dice que saltar sobre ellas purifica el alma y aleja los malos espíritus. Javier, como siempre, detestaba el jaleo. Fue a la fiesta por obligación, para ser visto, estrechar algunas manos, y luego se retiró temprano, quejándose del ruido y del humo. «Me voy a casa a leer», anunció. «No te quedes hasta muy tarde, Rosa». Y se fue, dejándome en medio de la multitud, una vez más invisible a sus ojos. Me quedé con Sofía, Carlos y los nietos, pero me sentía a la deriva. La alegría a mi alrededor parecía pertenecer a otro mundo. Cuando mi familia decidió irse a casa, dije que quería quedarme un poco más, que me gustaba ver las hogueras. Me quedé sola, observando las llamas danzar contra el cielo nocturno. Y entonces sentí una presencia a mi lado. Era Mateo. «¿Huyendo también del ruido, Rosita?», preguntó, su voz un refugio en medio de la cacofonía. «No», respondí, sorprendiéndome de mi propia honestidad, intentando encontrar un lugar en él. Nos quedamos en silencio durante un largo rato, viendo a la gente saltar las hogueras, sus rostros iluminados por una alegría salvaje y primordial. «¿Sabes lo que dicen?», dijo Mateo, «que si arrojas algo de lo que te quieres librar al fuego en esta noche, él lo quema para siempre». Miré las llamas. ¿Qué arrojaría yo? ¿Mi soledad? ¿Mi culpa? ¿Mi vida entera? «Tengo miedo de quedarme sin nada que arrojar», murmuré. Él se volvió hacia mí, y a la luz parpadeante del fuego,
Sus ojos parecían más profundos, más intensos que nunca. Nunca te quedarías sin nada, Rosita. Tú eres un jardín entero, aunque creas que eres solo una hoja seca. Sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Nadie me había dicho algo así jamás. Él no veía a la abuela de pelo canoso y manos arrugadas. Él veía un jardín. Extendió la mano, no para tocarme, sino como una invitación. Ven, caminemos lejos de la multitud. Lo seguí por las calles secundarias, lejos de la música y las luces. El aire era más fresco, perfumado de jazmín. Caminamos hasta el mirador en lo alto de la colina, desde donde se veía el pueblo centelleante abajo. Allí arriba, con el mundo a nuestros pies, la barrera final se derrumbó. Él se volvió hacia mí, y con una delicadeza infinita, me tocó el rostro. Su mano era cálida y áspera, y mi cuerpo reaccionó con un escalofrío que creía imposible sentir a esta edad. Rosa, susurró, y mi nombre en su boca sonó completo, entero, y yo, que me había pasado la vida retrocediendo, di un paso adelante. Aquella noche, bajo un cielo salpicado de estrellas y con el sonido lejano de la fiesta, traicioné a mi marido, pero, de una forma extraña y dolorosa, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, no me estaba traicionando a mí misma. El sol salió al día siguiente como cualquier otro día, indiferente al terremoto que había sacudido mi pequeño universo. Me desperté en mi propia cama, el lugar a mi lado vacío, como siempre. Javier ya se había levantado y había salido a su paseo matutino. El silencio de la casa era el mismo, la luz que entraba por la ventana era la misma, pero todo en mí era diferente. Me senté al borde de la cama, con el cuerpo pesado por una culpa nueva y abrumadora, pero también vibrante con una vida que no reconocía. Me toqué los brazos, el rostro, como para confirmar que todavía era yo. El recuerdo de la noche anterior era una película vívida en mi mente. El calor de la mano de Mateo, la suavidad de sus labios, la sensación de ser deseada, de ser importante para alguien. El remordimiento era una ola que me ahogaba, pero bajo ella había una corriente subterránea de algo parecido a la alegría. Era una dualidad enloquecedora. Había cometido el mayor pecado que una mujer en mi posición podría cometer, pero me sentía más viva que en 40 años de virtud. Cuando bajé a la cocina, encontré a Javier leyendo el periódico, bebiendo su café. Levantó la vista por encima de las gafas. «Buenos días. ¿Has dormido bien?» «Sí», mentí, la palabra rascándome la garganta. Él volvió a su periódico, ajeno a todo. Su normalidad era un espejo que reflejaba la enormidad de mi transgresión. Para él, nada había cambiado. Para mí, todo había cambiado. Pasé el día en una niebla. Cada tarea doméstica, cada rutina familiar, parecía una farsa. Me sentía como una actriz interpretando el papel de Rosa, la esposa perfecta, mientras la verdadera Rosa estaba escondida en algún lugar de mi interior, guardando un secreto incandescente. No vi a Mateo ese día, ni al día siguiente. Su silencio era más perturbador que cualquier palabra. ¿Se habría arrepentido? ¿Habría sido solo un momento de debilidad, impulsado por la magia de la noche de San Juan? La semilla de la duda comenzó a germinar en mi corazón. Quizás, para él, yo solo fui una distracción, un desvío momentáneo de su vida solitaria. La idea era humillante y dolorosa. La atención que me había resucitado podría ser la misma que ahora me aniquilaría. Al tercer día, era un manojo de nervios. La incertidumbre me estaba carcomiendo. Decidí ir a su taller, con el pretexto de preguntarle por una silla rota. Mi corazón latía descontroladamente mientras caminaba por la calle. Lo encontré lijando una puerta de madera. El olor a serrín y barniz llenaba el aire. Cuando me vio, su rostro se convirtió en una máscara de emociones contradictorias. Sorpresa, placer y algo que parecía miedo. «Rosita», dijo, limpiándose las manos en un trapo. «La silla del patio», empecé, con la voz temblorosa. «Una de las patas está suelta». Él me miró, y sus ojos decían que sabía que no estaba allí por la silla. «Iré a verla más tarde», dijo, con voz tensa. Hubo una pausa incómoda. El ruido de la calle parecía lejano. «Mateo», susurré. Aquella noche no me dejó terminar. Fue una locura, Rosa. Nosotros no deberíamos haberlo hecho. Javier es mi hermano. Sus palabras fueron como un cubo de agua fría. La vergüenza y el arrepentimiento en su rostro eran genuinos. Y en medio de mi propio dolor, me di cuenta de la complejidad de su posición. No era solo un hombre atraído por una mujer. Era un hermano que había traicionado a su propia sangre. Salí del taller sintiéndome vacía. La pequeña llama de vida que se había encendido en mí se había apagado.
Estaba de vuelta en mi lugar, en la sombra, pero ahora la oscuridad era aún más profunda, porque había probado la luz. Tras nuestra conversación en el taller, se selló un acuerdo tácito entre Mateo y yo. La noche de la verbena sería enterrada, un secreto compartido que ambos fingiríamos haber olvidado. Él siguió viniendo a los almuerzos de domingo, pero su presencia era ahora una fuente de ansiedad. Evitábamos el contacto visual. Nuestras conversaciones se volvieron formales, banales. El calor que existía entre nosotros fue reemplazado por una cortesía fría y distante. Para el resto de la familia, nada parecía fuera de lo normal. Solo él y yo sabíamos la verdad, y el peso de ese conocimiento creaba una tensión casi palpable cada vez que estábamos en el mismo espacio. Las estaciones cambiaron. El verano dio paso a un otoño melancólico, y el otoño al invierno frío y húmedo de Andalucía. Y con el cambio de las estaciones, yo entré en mis propias estaciones de negación. Intenté convencerme de que aquella noche no había significado nada, que había sido un error, un lapso momentáneo de juicio. Me sumergí de cabeza en mis rutinas, intentando encontrar consuelo en la previsibilidad. Cocinaba con más fervor, limpiaba la casa con una energía obsesiva, bordaba hasta que me dolían los dedos. Intentaba llenar cada segundo de mi día, para no dejar espacio para pensar, para sentir. Pero el cuerpo tiene una memoria que la mente no puede borrar. A veces, al oler el jazmín en el aire de la noche, el recuerdo de aquella noche en el mirador volvía con una fuerza abrumadora. Por la noche, en la cama, junto a mi marido dormido, revivía cada toque, cada palabra, y la culpa y el deseo luchaban dentro de mí. Empecé a sentirme mal, un cansancio extraño, profundo, que no se iba con el descanso. Mareos matutinos que atribuía a mi tensión arterial. Una aversión a ciertos olores, como el del café que tanto amaba. Tenía 66 años. La menopausia había llegado hacía más de una década. Lo último que se me pasó por la cabeza fue la posibilidad de estar embarazada. Es la edad, Rosa, me decía a mí misma. El cuerpo empieza a jugarnos malas pasadas. Sofía se preocupaba. Mamá, deberías ir al médico. No te veo bien. Estás siempre tan pálida. Yo me negaba. Tenía miedo de los médicos, de los hospitales, y en el fondo, tenía miedo de lo que pudieran descubrir. No un embarazo, por supuesto, sino una enfermedad, algo grave. La idea de enfrentar una enfermedad bajo la mirada indiferente de Javier era aterradora. Así, seguí negando las señales que mi cuerpo me enviaba. Seguí fingiendo que todo estaba bien, tanto para mi familia como para mí misma. La negación era mi armadura, mi fortaleza. Pero los muros de esa fortaleza estaban empezando a agrietarse. La verdad, como el agua, siempre busca una salida, y mi cuerpo se estaba convirtiendo en el canal por el que insistía en fluir. La primera gran fisura en mi negación ocurrió una tarde de domingo, durante el almuerzo familiar. La casa estaba llena. Sofía y Carlos, los nietos corriendo por el patio, Javier en la cabecera de la mesa discutiendo de política, y Mateo, silencioso, en su lugar habitual. Yo estaba sirviendo la paella que me había pasado la mañana preparando. El olor a azafrán, pimientos y marisco, que normalmente me abría el apetito, aquel día me revolvió el estómago. Sentí una oleada de náuseas subir por mi garganta. La sala empezó a dar vueltas. Las voces a mi alrededor se convirtieron en un zumbido distante. ¡Mamá! Oí la voz de Sofía, alarmada. La fuente de cerámica se me resbaló de las manos y cayó al suelo con estrépito, esparciendo arroz amarillo y gambas por todas partes. Me agarré a la mesa para no caer, con el rostro cubierto de un sudor frío. Se instaló el caos. Sofía corrió a sostenerme. Javier se levantó, irritado. «Rosa, ¿qué te pasa? Mira el estropicio que has hecho». Pero fue la mirada de Mateo la que me atrapó. En medio de la confusión, sus ojos encontraron los míos, y en ellos no vi preocupación ni irritación. Vi algo más, una sospecha. Un miedo primordial que reflejaba mi propio terror creciente. En ese instante, la misma pregunta imposible pareció formarse en nuestras mentes. Me llevaron al sofá. Sofía me trajo un vaso de agua con azúcar. «Tienes que ir al médico, mamá. Esto no es normal. Te pido cita para mañana». Esta vez no protesté. El miedo a una enfermedad desconocida era ahora menor que el miedo a la posibilidad absurda que comenzaba a tomar forma en mi cabeza. Asentí, con la voz convertida en un susurro. El resto del almuerzo fue un desastre. El ambiente se volvió pesado. La conversación murió. Mateo fue el primero en irse.
con una excusa pobre sobre un trabajo que tenía que hacer. Ni siquiera se despidió de mí. Simplemente se fue, con el rostro como una máscara pálida. Aquella noche no pude dormir. Tumbada en la oscuridad, con la respiración regular de Javier a mi lado, mi mano fue instintivamente a mi vientre, un vientre de 66 años, que ya había dado vida 2 veces, que debería ser un territorio estéril y dormido, pero bajo mi palma sentí un cambio extraño y sutil, una firmeza que no estaba allí antes, y la verdad imposible y catastrófica, comenzó a instalarse en mí, no como una sospecha, sino como una certeza aterradora. Al día siguiente, fui a la farmacia del pueblo vecino. No podía arriesgarme a ir a la nuestra. En Valle de las Sombras, todo el mundo se conoce. Una mujer de mi edad comprando una prueba de embarazo sería el tema de conversación durante meses. Me sentí como una criminal al entrar en la farmacia. El corazón me latía en la garganta. Le pedí la prueba a la joven farmacéutica con una voz que apenas reconocí como mía, desviando la mirada, sintiendo mis mejillas arder. Ella me miró por un segundo, con una expresión de curiosidad en sus ojos, pero luego, profesionalmente, me entregó la pequeña caja de cartón. En casa, me encerré en el baño, con las manos temblando tanto que apenas podía abrir el envase. Seguí las instrucciones como si estuviera desactivando una bomba. Cada paso era una tortura. Y después, la espera. Los 3 minutos más largos de mi vida. Me senté en el borde de la bañera, mirando el pequeño dispositivo de plástico sobre el lavabo. No recé. No le pedí a Dios que fuera negativo. Ya lo sabía. En el fondo de mi alma, ya sabía la respuesta. Solo esperaba la confirmación visual de mi destino. Y llegó. 2 líneas azules, nítidas, inequívocas, crueles. No grité, no lloré. Simplemente me quedé allí, mirando aquellas 2 líneas, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era real. A los 66 años, viuda de un hijo, abuela de 3 nietos, casada desde hacía 42 años, estaba embarazada. Y el hijo que crecía dentro de mí no era de mi marido. El mundo exterior desapareció. Solo existía el sonido de mi propia sangre latiendo en mis oídos y la imagen de aquellas 2 líneas azules quemándose en mi retina. Era una sentencia, un veredicto silencioso que lo cambiaba todo. Sentí una oleada de pánico tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a explicar esto? La deshonra, la vergüenza, el escándalo, mi familia destruida, el apellido Navarro arrastrado por el fango. Pensé en Javier, en su rigidez, en su orgullo. Pensé en Sofía, en su amor por mí, que se transformaría en dolor y desilusión. Y pensé en Mateo. El miedo que vi en sus ojos el día anterior cobraba ahora todo el sentido. Escondí la prueba en el fondo de mi cajón de la ropa interior, debajo de pañuelos bordados y saquitos de lavanda. Un secreto sucio escondido en medio de la pureza. Salí del baño y me miré en el espejo del pasillo. Vi a una mujer mayor, con arrugas alrededor de los ojos y canas en las raíces. Pero detrás de ese rostro familiar, había la mirada aterrorizada de una niña sorprendida en falta. Mi vida, mi bordado tan cuidadosamente trabajado, no estaba solo deshecho. Estaba reducido a un montón de hilos enredados e inútiles. Y en el centro de ese caos, una nueva vida comenzaba a crecer, amenazando con exponerlo todo. Los días que siguieron a la confirmación fueron un limbo. Me movía por mi casa y por mi vida como un fantasma, realizando mis tareas en piloto automático. La realidad de mi condición era un zumbido constante en el fondo de mi mente. Necesitaba hablar con Mateo. Esta era una carga demasiado pesada para llevarla sola. Pero, ¿cómo? Me estaba evitando a toda costa. No aparecía por el patio. No respondía a mis llamadas. Finalmente, después de una semana de angustia, me armé de valor. Esperé a que Javier saliera y fui a su taller. Esta vez, no había pretextos. La desesperación en mi rostro era evidente. Él estaba trabajando en una pieza de madera, de espaldas a la puerta. Cuando me oyó entrar, su cuerpo se tensó. Se giró lentamente, con el martillo todavía en la mano. «Tenemos que hablar, Mateo», dije, con la voz firme a pesar del temblor interior. Dejó el martillo y se limpió las manos. «Aquí no, Rosa. Alguien podría vernos». «¿Entonces dónde?», pregunté, con la frustración tiñendo mi voz. «Me has estado evitando». «Encuéntrame en el olivar viejo, cerca de la ermita abandonada, dentro de 1 hora», dijo, sin mirarme. «Nadie va allí a esta hora». Y se volvió a su trabajo.
una clara señal de que la conversación había terminado por ahora. 1 hora después, caminaba por el sendero de tierra que llevaba a la ermita. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas plateadas de los olivos centenarios, creando un patrón de luz y sombra en el suelo. Era un lugar hermoso y pacífico, un contraste flagrante con la tormenta dentro de mí. Lo encontré sentado en un muro de piedra derrumbado. Su rostro estaba sombrío, envejecido. No hubo rodeos. Lo miré a los ojos y dije las palabras que me habían estado ahogando durante días. Estoy embarazada, Mateo. Él cerró los ojos, como si recibiera un golpe físico. No pareció sorprendido, solo devastado. Se pasó las manos por el pelo, un gesto de pura desesperación. Lo sabía, susurró. Desde aquel domingo, lo sentí. Tenía la esperanza de estar equivocado. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, con la voz quebrada. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, como un animal enjaulado. ¿Hacer? No hay nada que hacer, Rosa. Esto es un desastre, una catástrofe. Su voz era áspera, llena de pánico. Tenemos que arreglar esto. Nadie puede saberlo. Nadie. ¿Arreglarlo? ¿Qué quieres decir?, pregunté, con un escalofrío recorriéndome la espalda. Se detuvo y me miró, con los ojos suplicantes. Hay mujeres, en los pueblos vecinos, que ayudan en estas situaciones. Es arriesgado, pero la sugerencia quedó flotando en el aire, fea y terrible. Un aborto. A mi edad, clandestinamente. La idea era monstruosa. No, dije, con una voz más fuerte de lo que esperaba. No, no puedo hacer eso. Entonces, ¿qué quieres que haga, Rosa?, estalló él. ¿Quieres que se lo cuente a Javier? ¿Que destruya a nuestra familia? ¿Que mire a mi hermano a la cara y le diga que lo he traicionado y que he dejado embarazada a su mujer? No puedo. No soy tan fuerte como crees. Su angustia era palpable, y en medio de mi propio miedo, sentí una punzada de lástima por él. Estaba tan perdido y aterrorizado como yo, pero su reacción, su deseo de borrar el problema en lugar de enfrentarlo, reveló una debilidad que me decepcionó profundamente. Nuestra conversación terminó sin solución. Él prometió que pensaría en algo, que encontraría una salida, pero mientras lo veía alejarse entre los olivos, con el cuerpo encorvado bajo el peso del secreto, supe que no encontraría ninguna. Se escondería, y yo, una vez más, estaba sola. Las semanas se convirtieron en meses. Mi cuerpo continuaba su transformación secreta. Mi ropa empezó a quedarme más ajustada. Usé vestidos más anchos, delantales, cualquier cosa que pudiera disimular el sutil cambio en mi silueta. Me convertí en una experta en desviar la atención, en usar las sombras a mi favor. Vivir con Javier se convirtió en una tortura diaria. Cada comida compartida, cada buenas noches monosilábico, era un cuchillo que se retorcía en mi conciencia. Lo miraba y veía a un extraño al que estaba unida por una mentira colosal. Su ignorancia era mi única protección, pero también mi prisión. Mi relación con Sofía también se volvió tensa. Ella sabía que algo andaba mal. Su preocupación era constante. Sus preguntas, cada vez más difíciles de esquivar. «Mamá, ¿fuiste al médico? ¿Qué te dijo? ¿Por qué llevas esa ropa tan ancha? ¿Te encuentras bien?» Inventaba excusas. Decía que el médico había dicho que era solo estrés, que la ropa ancha era más cómoda. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo entre la gente que amaba y yo. Mateo desapareció de mi vida. Siempre encontraba una excusa para no venir a las reuniones familiares. Decía que estaba enfermo, que tenía mucho trabajo. Sabía que estaba huyendo. Su ausencia era una confesión de cobardía. Aquel hombre que me había llamado Jardín, que me había hecho sentir viva, se había revelado incapaz de afrontar las consecuencias de su propio deseo. La desilusión era amarga, pero no tenía tiempo para ella. Tenía que sobrevivir. El feto dentro de mí crecía, y con él, una extraña dualidad de sentimientos. Estaba el miedo constante a ser descubierta, el pánico por lo que el futuro me deparaba, pero también había algo más, una sensación de conexión. Por la noche, cuando estaba sola, ponía la mano sobre mi vientre y sentía los primeros y tenues movimientos, como el aleteo de una mariposa. Era una vida inocente, nacida de un error, de una debilidad, pero aún así, una vida. Y una parte de mí, una parte que no comprendía, comenzó a sentir un feroz instinto de protección por aquel ser anónimo. Estaba cargando el mayor de los secretos, la fuente de mi ruina potencial, pero también estaba cargando una vida, y esa responsabilidad empezó a cambiarme. El miedo seguía ahí, pero bajo él,
Una nueva y extraña fuerza comenzaba a crecer, la fuerza de una madre, sin importar su edad o las circunstancias. No sabía cómo, pero sabía que tenía que proteger a este niño. El problema era que protegerlo significaba destruir todo lo demás. La gente en un pueblo pequeño como el nuestro es como una telaraña. Cada hilo está conectado. Un toque en una esquina reverbera por toda la estructura. Y yo, que intentaba desesperadamente mantener mi secreto en la oscuridad, subestimé la sensibilidad de esa telaraña. La primera en tirar del hilo fue Elena, la costurera del pueblo, una mujer de ojos pequeños y lengua afilada. Fui a su tienda para que me ensanchara algunos vestidos. «Estás engordando, Rosa», comentó, con una familiaridad que rozaba la impertinencia, mientras me medía con su cinta métrica. «Es la edad. El metabolismo se ralentiza». Murmuré algo para darle la razón, deseando que se diera prisa. «Es extraño, sin embargo», continuó, frunciendo el ceño. «No es un aumento de peso uniforme. Es todo aquí», y me dio un ligero toque en el vientre. Me quedé helada. Su toque, aunque casual, me pareció una violación, un descubrimiento. Forcé una risa. «Son los dulces que me hacen comer los nietos». No pareció convencida. Sus ojos pequeños y astutos se fijaron en mí un momento más de lo necesario. Salí de la tienda sintiendo su mirada en mi espalda. Sabía que iba a hablar. Elena vivía de las telas y de los chismes. El hilo se había tensado, y la vibración comenzó a extenderse. Unas semanas más tarde, en el mercado, oí a dos mujeres susurrar detrás de mí. No pude oír las palabras exactas, pero oí mi nombre y risas ahogadas. Cuando me giré, se callaron abruptamente, sus rostros una mezcla de culpa y curiosidad. El aislamiento de Mateo tampoco pasó desapercibido. Javier se quejaba. «No sé qué le pasa a mi hermano. Apenas lo veo. Parece que está huyendo de algo». Cada palabra suya era una pequeña tortura. Yo simplemente me encogía de hombros, fingiendo ignorancia. Pero la persona que realmente desentrañó la madeja fue mi propia hija, Sofía. No era dada a los chismes, pero era observadora, y me conocía mejor que nadie. Veía mi palidez, mis vestidos anchos, mi cansancio, mi creciente ansiedad. Unió las piezas, una a una. Un día, apareció en mi casa sin avisar. Yo estaba en la cocina, sintiéndome mareada, y tenía la mano apoyada en el vientre. Cuando la vi, bajé la mano rápidamente, pero ya era tarde. Había visto mi gesto. Su rostro se puso blanco. No dijo nada. Simplemente se acercó a mí, sus ojos escrutando mi cuerpo, mi figura que ya no podía ocultar completamente su nueva forma. Y entonces, sus ojos se llenaron de una comprensión horrible. «Mamá», susurró, su voz llena de incredulidad y dolor. «No puede ser. Dime que no es verdad». Las lágrimas que había contenido durante meses finalmente brotaron. Caí en una silla, llorando convulsivamente, un llanto que venía del fondo de mi alma. Eran lágrimas de miedo, de culpa, de alivio por haber compartido finalmente el secreto, aunque fuera de la peor manera posible. Sofía se arrodilló frente a mí, llorando conmigo. No hizo la pregunta que se leía en sus ojos, la pregunta que la estaba destruyendo. No preguntó, ¿de quién es? No lo necesitaba. La ausencia de Mateo en los últimos meses, la tensión entre nosotros que seguramente había sentido, ella lo sabía. La telaraña había vibrado, y mi hija estaba en su epicentro, atrapada en la trampa que yo había creado. El descubrimiento de Sofía cambió la dinámica. Mi secreto ya no era solo mío y de Mateo. Ahora, también pertenecía a mi hija, y el peso sobre sus hombros era casi tan grande como el mío. No me juzgó. Su dolor era evidente, pero su amor por mí era más fuerte. Se convirtió en mi protectora, mi cómplice. «Tenemos que contárselo a papá», dijo, unos días después, con voz baja y seria. «No podemos seguir ocultando esto. Se va a enterar, mamá, y será mucho peor si es por otra persona». Sabía que tenía razón. El rumor, alimentado por Elena y otras, estaba creciendo en el pueblo. Era cuestión de tiempo que llegara a oídos de Javier. La idea de contárselo me paralizaba de terror. «¿Cómo, Sofía? ¿Cómo le digo algo así?», pregunté, con un hilo de voz. «Tenemos que hacerlo juntas», dijo, en un momento de calma. «Quizás en una cena familiar, donde todos estén presentes para apoyarte». Su sugerencia, nacida de la ingenuidad y del deseo de controlar lo incontrolable, me pareció, en mi estado de pánico, una buena idea. Una cena familiar, un último momento de normalidad antes de que todo se derrumbara. Un escenario controlado,
donde el shock inicial pudiera ser amortiguado por la presencia de todos. Qué tonta fui. Decidimos que sería el domingo siguiente. Sofía insistió en que Mateo debía estar presente. Tiene que asumir su responsabilidad en esto, mamá. No puede seguir escondiéndose. Ella misma lo llamó. No sé qué le dijo, pero su voz era firme. Mateo, acorralado, accedió a venir. Los días previos a aquel domingo fueron los más extraños de mi vida. Había una calma antinatural en la casa, la famosa calma que precede a la tormenta. Sofía y yo nos movíamos en silencio, compartiendo miradas de complicidad y miedo. Javier, ajeno a todo, estaba de buen humor, feliz por tener finalmente a toda la familia reunida, incluido su hermano recluso. El domingo por la mañana, empecé a preparar la cena. Cocinar siempre había sido mi refugio, pero aquel día, cada gesto era pesado, cargado de significado. Preparé el plato favorito de Javier, cordero asado con romero. Asé las patatas como a él le gustaban, bien doradas. Puse el mejor mantel en la mesa, el que había bordado para nuestro 25º aniversario de boda. Era como si estuviera preparando un banquete para una ejecución, mi propia ejecución. Me puse un vestido ancho, de color oscuro. Me miré en el espejo. Mi rostro estaba pálido, mis ojos hundidos. El vientre, ahora en el 5º mes, era una protuberancia innegable, un montículo de tierra que cubría un volcán a punto de entrar en erupción. Cuando los invitados empezaron a llegar, sonreí. Les di la bienvenida, serví el aperitivo, desempeñé mi papel a la perfección, por última vez. La tensión bajo la superficie era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Sofía estaba nerviosa. Carlos, su marido, seguía ajeno, y Mateo. Cuando Mateo entró, su rostro era el de un hombre camino del patíbulo. No me miró. Nos sentamos a la mesa. Javier, en la cabecera, sirvió el vino, haciendo alguna broma. El sonido de los cubiertos, las copas tintineando, la conversación trivial, todo parecía surrealista, y yo estaba en el centro de todo, guardando la bomba de relojería que estaba a punto de explotar y arrasar con todo. La comida comenzó. Las conversaciones fluían de forma forzada, como un río luchando contra una presa. Apenas podía tragar. Cada bocado de comida parecía convertirse en piedra en mi boca. Sentía los ojos de Sofía sobre mí, alentadores y aterrorizados al mismo tiempo. Sentía la presencia de Mateo al otro lado de la mesa, una ausencia ruidosa, y sentía la mirada de Javier, ocasionalmente, posándose en mí con una creciente irritación. ¿No comes, Rosa?, preguntó, su voz con un tono de reproche. Llevo toda la semana anhelando este cordero. No tengo hambre, murmuré. Llevas meses extraña, continuó, ajeno a la tensión que aumentaba. Siempre cansada, pálida. Deberías cuidarte más. Fue Carlos, en su inocencia, quien abrió la primera brecha. Sofía me dijo que no se ha sentido bien, suegra. ¿Ya sabe lo que tiene? El silencio cayó por un segundo. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Era ahora o nunca. Miré a Sofía. Ella asintió sutilmente, sus ojos diciendo, fuerza. Respiré hondo. El aire parecía no llegar a mis pulmones. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Miré al centro de la mesa, al arreglo floral que había hecho esa mañana. Empecé, mi voz un susurro ronco. Lo intenté de nuevo, más alto. No estoy enferma. Hice una pausa. El mundo parecía haberse detenido. Estoy embarazada. La palabra quedó flotando en el aire, desnuda, impactante, imposible. Si un rayo hubiera caído en medio de nuestro comedor, el efecto habría sido menos devastador. Vi la confusión convertirse en incredulidad en el rostro de Javier. Vi a Carlos atragantarse con el vino. Y vi el tenedor resbalar de la mano de Mateo, caer sobre el plato con aquel tintineo agudo y definitivo que se convertiría en la banda sonora del fin de mi mundo. ¿Embarazada?, repitió Javier, su voz un eco hueco. Se rió, una risa corta, sin alegría. No seas ridícula, Rosa. Tenemos 66 años. Pero entonces me miró. Realmente me miró. Vio mi palidez mortal, la seriedad aterrorizada en mi rostro. Vio mi figura, que mi vestido ancho ya no podía ocultar por completo. Y su sonrisa desapareció. Su expresión se endureció. Sus ojos se entrecerraron. Miró mi vientre, y luego de nuevo mi rostro. Y la comprensión, lenta y venenosa, comenzó a extenderse por sus facciones. La pregunta inocente de Carlos volvió a resonar, pero esta vez la inocencia había desaparecido. ¿Embarazada? Mamá, pero ¿cómo? Fue entonces cuando Javier se levantó, lenta, deliberadamente, y su voz,
fría como el acero, pronunció las 3 palabras que sellaron mi destino y el de todos en aquella sala. No es mío. No me miró cuando lo dijo. Su mirada estaba fija, como un dardo envenenado, en su hermano, y el silencio que siguió se llenó con 42 años de historia, de fraternidad, de confianza, todo rompiéndose, haciéndose añicos en 1000 pedazos en el suelo de nuestro comedor. La bomba había detonado. Lo que siguió a la detonación no fue una explosión, sino una implosión. El universo de nuestra familia, que yo creía sólido como las colinas de Andalucía, colapsó sobre sí mismo. Javier permaneció de pie, su cuerpo rígido como una estatua. Su rostro era una máscara de furia contenida y de un dolor tan profundo que era casi aterrador de presenciar. No gritó. Su control era más aterrador que cualquier grito. «Sal», dijo, su voz baja y letal. La orden no era para mí, era para Mateo. Mateo, que hasta entonces había estado congelado, levantó la cabeza. Su rostro estaba blanco como la cera. Por primera vez, sus ojos se encontraron con los de su hermano. Vi una súplica de perdón, una petición de misericordia, pero no encontró nada en la mirada de Javier salvo un abismo de desprecio. Sin una palabra, Mateo se levantó. Su silla chirrió sobre el suelo de baldosas, el sonido resonando en el silencio mortal. No me miró, no miró a nadie, simplemente caminó hacia la puerta, con el cuerpo encorvado, un hombre derrotado. Oí la puerta principal abrirse y cerrarse suavemente. Había desaparecido. Sofía empezó a llorar, un llanto bajo y desesperado. Carlos, comprendiendo finalmente la magnitud de la tragedia, le pasó un brazo por los hombros, su rostro una máscara de conmoción y lástima. Y entonces, Javier se volvió hacia mí. «Tú», dijo, la palabra saliendo como un escupitajo. «Tú, en mi casa, con mi hermano, me has deshonrado, has destruido nuestro apellido». Cada palabra era un golpe. No pude responder. Solo me quedé sentada, temblando, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. «Quiero que te vayas de mi casa», continuó, su voz subiendo un poco, temblando de ira. «No quiero volver a verte. Para mí, has muerto esta noche». «Papá, no», suplicó Sofía levantándose. «Por favor, no hagas esto. Es tu esposa, es mi madre». «No es nada», gritó Javier, su calma finalmente rompiéndose. «Es una... No pudo encontrar la palabra. Su rabia era tan grande que lo ahogaba. Señaló la puerta. «Fuera. Ahora». Me levanté. Mis piernas parecían de algodón. Miré la mesa, la comida interrumpida, las flores, el mantel bordado, símbolos de una vida que ya no existía. Miré el rostro de mi marido, un hombre al que apenas reconocía, consumido por una furia justa. Miré a mi hija, con el rostro bañado en lágrimas, dividida entre el amor por mí y la lealtad a su padre. No dije nada. No había nada que decir. Salí del comedor. Pasé por el pasillo donde las fotografías de nuestra feliz familia colgaban de las paredes y salí por la puerta principal, a la noche fría. No me llevé nada, solo la ropa que llevaba puesta y la vida que crecía dentro de mí. Los añicos de mi vida anterior caían a mi alrededor y yo caminaba entre ellos, sin rumbo, sin destino. Salí a la oscuridad de mi pueblo y por primera vez en mi vida me sentí una completa extraña. Las calles que había recorrido miles de veces me parecían ahora hostiles. Las ventanas iluminadas de las casas, antes símbolos de comunidad, parecían ojos observándome, juzgándome. No tenía a dónde ir. Mi familia de origen había muerto hacía mucho tiempo. No tenía amigas íntimas a las que pudiera recurrir. Mi vida entera se había construido alrededor de Javier, de nuestra casa, de nuestro estatus, y ahora no tenía nada. Caminé sin pensar, mis pies llevándome instintivamente al único lugar que me ofrecía algún tipo de santuario, la vieja iglesia de la plaza. La puerta estaba abierta. Entré y me senté en el último banco, en la penumbra. El olor a cera, incienso y madera vieja era reconfortante. Me quedé allí sentada durante horas, viendo las velas parpadear, mi cuerpo temblando de frío y de conmoción. No recé. Sentí que había perdido el derecho a hacerlo. Solo me escondí en el silencio de la casa de Dios, mientras mi propio mundo se desmoronaba fuera. Al amanecer, el padre Miguel, un hombre anciano y bondadoso que me conocía desde niña, me encontró allí. No hizo preguntas. Solo se sentó a mi lado y dijo: «Las noticias viajan rápido en un lugar pequeño, Rosa. Lo siento mucho». Su compasión me desarmó. Le conté todo, mi voz un susurro ronco en la iglesia vacía.
Él escuchó pacientemente, su rostro una mezcla de tristeza y comprensión. «¿Qué hago ahora, padre?», pregunté, con la voz rota. «Ahora», dijo, «sobrevives, y recuerdas que incluso en el mayor de los pecados, la gracia de Dios puede encontrar una grieta por la que entrar». Me consiguió una habitación temporal en la trastienda de la parroquia, un pequeño espacio sencillo con una cama y una ventana que daban a un pequeño jardín. Y allí comenzó mi exilio. Los días siguientes fueron un borrón de dolor y vergüenza. La historia de la cena se extendió por el pueblo como un reguero de pólvora. Cuando salía a comprar pan, la gente dejaba de hablar. Algunas desviaban la mirada, otras me miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Me convertí en la mujer de Javier que se lió con el cuñado. Mi nombre, mi identidad, quedaron reducidos a un escándalo. Sofía venía a visitarme a escondidas. Me traía comida, ropa, su rostro siempre marcado por la preocupación. Me contó que Javier se negaba a pronunciar mi nombre. Para él, yo había dejado de existir. También me contó que Mateo había desaparecido. Dejó su casa, su taller, y nadie sabía a dónde había ido. Había huido, dejándome atrás para enfrentar las consecuencias sola. Estaba completamente sola, una paria en mi propia tierra. La humillación era un manto pesado que cargaba cada día, pero en medio de todo ese sufrimiento, algo inesperado comenzó a suceder. Con cada mirada de desprecio que enfrentaba, con cada susurro que ignoraba, una pequeña semilla de desafío comenzaba a brotar dentro de mí. Había perdido todo lo que definía mi vida, pero todavía estaba de pie, y la vida dentro de mí seguía creciendo. Un recordatorio constante de que, incluso en medio de la ruina, la vida continúa. Pasé casi un mes en la pequeña habitación de la parroquia. La bondad del Padre Miguel era mi único sustento, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Necesitaba encontrar un lugar para mí, un lugar donde pudiera tener a mi hijo en paz, lejos de los ojos juzgadores de Valle de las Sombras. Sofía, en su búsqueda desesperada de una solución, se acordó de algo. La casa de la tía abuela Carmen, dijo un día, sus ojos brillando con una nueva esperanza. La tía abuela Carmen era una hermana de mi madre, una mujer que había muerto hacía muchos años. Había vivido en una pequeña aldea llamada Fuente Serena, a 1 hora de distancia, un lugar aún más pequeño y más aislado que el nuestro. Su casa, una pequeña construcción de piedra, llevaba años vacía. Era nuestra, heredada por mis hermanos y por mí, pero nadie se había preocupado nunca por ella. Es pequeña y debe de necesitar muchos arreglos, dijo Sofía, pero es un lugar tuyo, mamá. Nadie te conoce allí. La idea, al principio, me asustó. Ir a un lugar desconocido, sola, en mi estado, pero cuanto más lo pensaba, más me parecía una puerta entreabierta a la libertad. Un lugar donde no sería la mujer de Javier, sino simplemente Rosa. Un lugar para empezar de nuevo. Carlos, mi yerno, a pesar del shock inicial, demostró ser un hombre de un carácter sorprendente. Lo organizó todo. Fue a la aldea, habló con el alcalde, consiguió las llaves. Una mañana gris, él y Sofía vinieron a buscarme. La despedida de Valle de las Sombras fue agridulce. Miré el campanario de la iglesia, que había marcado el ritmo de mi vida durante 66 años, y sentí una punzada de tristeza, pero era la tristeza de quien deja una prisión, no un hogar. El viaje a Fuente Serena fue silencioso. Miraba por la ventanilla del coche, viendo cómo cambiaba el paisaje. Las suaves colinas dieron paso a un terreno más accidentado y salvaje. La aldea, cuando llegamos, era exactamente como Sofía la había descrito. Un puñado de casas de piedra, enclavadas en un valle verde, con un arroyo corriendo cerca. El silencio era profundo, roto solo por el sonido del viento y el balido lejano de las ovejas. La casa de la tía Carmen era pequeña, humilde, y estaba cubierta de polvo y telarañas, pero tenía muros sólidos, una chimenea y un pequeño jardín trasero, cubierto de malas hierbas. Sofía y Carlos pasaron el día ayudándome a limpiar lo básico. Me dejaron comida, mantas y algo de dinero. «Vendremos todos los fines de semana, mamá», prometió Sofía, abrazándome con fuerza en la despedida. «No estás sola». Cuando se fueron y el sonido del coche desapareció, me quedé de pie, en medio de aquella casa vacía y silenciosa. Estaba sola, en un lugar extraño, con un futuro incierto. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí una extraña sensación de paz. El exilio se había transformado en una oportunidad. No tenía nada, lo que significaba que tenía todo por construir. Miré mis manos, arrugadas pero todavía fuertes.
Miré el pequeño jardín de fuera, y por primera vez no vi un final, sino un comienzo. Los primeros tiempos en Fuente Serena fueron difíciles. La soledad era una presencia física. Había días en que la única voz que oía era la mía. El trabajo en la casa era agotador, especialmente en mi estado. Tuve que aprender a hacer cosas que nunca había hecho antes. Limpié la chimenea, remendé una ventana rota, aprendí a encender y mantener el fuego en el hogar. Pero cada pequeña tarea completada era una victoria. Cada mota de polvo que limpiaba, cada telaraña que barría, era como si estuviera limpiando mi propia alma, barriendo las telarañas de mi vida anterior. La casa, lentamente, comenzó a transformarse, y yo, con ella. Mi mayor proyecto se convirtió en el jardín. Estaba completamente salvaje, una maraña de zarzas y malas hierbas. Empecé por una pequeña sección. Con una azada vieja que encontré en el cobertizo, comencé a limpiar la tierra. El trabajo era duro, me dolía la espalda, mis manos se llenaban de ampollas, pero había algo profundamente terapéutico en hundir las manos en la tierra, en arrancar lo que no servía para dar espacio a algo nuevo. Los pocos habitantes de la aldea eran reservados, pero no hostiles. Me veían trabajar en el jardín todos los días. Mi vientre prominente era ciertamente un misterio para ellos. Una mujer mayor, sola, embarazada, pero su curiosidad era discreta, rural. Intercambiábamos saludos silenciosos. La panadera me dejaba un pan extra de vez en cuando. El pastor que pasaba con sus ovejas me daba los buenos días. Nadie me conocía, nadie me juzgaba. Yo era solo la mujer de la casa de Carmen, y ese anonimato era una bendición. Sofía y Carlos cumplían su promesa. Venían todos los fines de semana, trayendo provisiones y noticias. Me contaron que Javier seguía irreductible, que había vendido el taller de Mateo, intentando borrar cualquier rastro de su hermano de su vida. Las noticias de mi antiguo mundo parecían lejanas, como si pertenecieran a otra persona. A medida que el jardín comenzaba a tomar forma, yo también. Planté hortalizas, tomates, lechugas, pimientos. Planté hierbas aromáticas, romero, tomillo, lavanda. Su olor llenaba el aire y mi pequeña casa. El trabajo físico fortalecía mi cuerpo, y ver la vida brotar de la tierra que cuidaba fortalecía mi espíritu. Por la noche, me sentaba junto a la chimenea, sintiendo al bebé moverse dentro de mí, y le hablaba. Le contaba sobre mi día, sobre las plantas que estaban creciendo. Le cantaba las nanas que les había cantado a mis hijos. En la soledad de Fuente Serena, estaba construyendo un vínculo con este niño, un vínculo puro, libre de la mancha del escándalo y de la vergüenza. Estaba encontrando un nuevo ritmo para mi vida, un ritmo dictado por el sol, por la lluvia, por el crecimiento lento y constante de mis plantas. El trabajo de mis manos estaba sanando mi alma, y en el silencio del valle, por fin, estaba empezando a escuchar mi propia voz. Estaba en el 7º mes de embarazo. Mi vientre era grande y redondo, un testimonio visible de mi condición. Me había acostumbrado a mi vida solitaria en Fuente Serena. Mi jardín era ahora una fuente de orgullo y de sustento. Había comenzado a intercambiar algunas de mis verduras y hierbas con mis vecinos por huevos y leche. Mi presencia en la aldea se había convertido en una normalidad silenciosa. Una tarde de finales de otoño, el cielo comenzó a oscurecerse de forma amenazadora. El viento aullaba por el valle, doblegando los árboles. Una tormenta, de una violencia que nunca había visto, se abatió sobre la aldea. La lluvia caía a cántaros, y el pequeño arroyo que normalmente corría pacíficamente comenzó a transformarse en un torrente furioso. Estaba en casa, viendo la furia de la naturaleza por la ventana, sintiendo una extraña afinidad con ella. La tormenta de fuera reflejaba la que yo había vivido dentro de mí. De repente, oí un sonido que no era el del viento ni el de la lluvia. Era un sonido bajo, un rugido que venía de la tierra, y luego, un grito. Corrí hacia la puerta. El agua del arroyo se había desbordado y estaba inundando la parte baja de la aldea, la casa de una de mis vecinas, una viuda anciana llamada Isabel, que vivía más cerca de la orilla. Estaba siendo engullida por el agua fangosa. Sin pensarlo 2 veces, salí a la tormenta. La lluvia me cegaba, el viento casi me derribaba, el agua ya me llegaba a los tobillos. Luché contra la corriente, mi cuerpo pesado y torpe. Llegué a la casa de Isabel. La puerta estaba bloqueada por la fuerza del agua. ¡Isabel!, grité. Oí un gemido débil desde dentro.
Con la adrenalina corriendo por mis venas, usé toda mi fuerza para empujar la puerta. Cedió. Dentro, el agua ya llegaba a la altura de las rodillas. Isabel se había caído y estaba aferrada a una mesa, temblando de frío y de miedo. «¡Ven, tenemos que salir de aquí!», grité por encima del ruido de la tormenta. La ayudé a levantarse. Era frágil, y tuve que soportar la mayor parte de su peso. Juntas, luchamos por salir de la casa y atravesar la corriente que se hacía cada vez más fuerte. Fue un esfuerzo hercúleo. A mitad de camino, sentí un dolor agudo y punzante en el vientre, un calambre tan fuerte que me dejó sin aliento. Casi me caigo, pero el miedo por la vida de Isabel me dio fuerzas para continuar. Conseguimos llegar a mi casa, que estaba en un terreno más alto y seguro. Estábamos ambas empapadas, temblando, exhaustas. Acosté a Isabel en el sofá, la cubrí con todas las mantas que tenía y encendí el fuego en la chimenea. Y entonces, el dolor volvió, esta vez, más fuerte, más largo. Miré hacia abajo y vi que mis piernas estaban mojadas con algo que no era solo agua de lluvia. Un miedo helado se apoderó de mí. Era demasiado pronto. El bebé no podía nacer ahora. No allí, sola, en medio de una tormenta que había cortado todas las comunicaciones con el mundo exterior. La naturaleza, que me había dado refugio, ahora me estaba acorralando. La tormenta duró toda la noche, y durante toda la noche estuve de parto. Isabel, recuperada del shock inicial, se convirtió en mi improbable partera. Su presencia, su calma de mujer de campo acostumbrada a las durezas de la vida, fue mi ancla. Me sostuvo la mano, me secó el sudor, me susurró palabras de aliento. El dolor era diferente a todo lo que había sentido antes. Era un dolor crudo, salvaje, que me conectaba con la tierra, con la tormenta de fuera. En medio de aquella agonía, no había espacio para la vergüenza, para la culpa, para el pasado. Solo estaba el presente, la lucha primordial de traer una vida al mundo. Cerca del amanecer, con el sonido de la lluvia amainando, nació mi hijo. Era un niño, pequeño, terriblemente pequeño, pero perfecto. Isabel lo envolvió en una manta y lo puso en mis brazos. Miré su carita arrugada, sus pequeñas manos cerradas, y el amor que sentí fue tan abrumador, tan absoluto, que me dejó sin aliento. En ese momento, no era el hijo de mi cuñado, no era el fruto de un pecado, era simplemente mi hijo. Mi pequeño milagro. Lo llamé Ángel, pero nuestra alegría duró poco. Era demasiado prematuro. Su respiración era débil, superficial. Su pequeño cuerpo luchaba, pero la lucha era desigual. No había médicos, no había incubadoras. Solo estaba el calor de mi cuerpo y mis oraciones desesperadas. Lo sostuve contra mi pecho durante horas. Le canté. Le hablé del jardín que había plantado para él. Sentí su corazón latir contra el mío, cada vez más débil. Y al atardecer, mientras los primeros rayos de sol después de la tormenta entraban por la ventana, su corazón se detuvo. Mi pequeño ángel se fue, tan silenciosamente como había llegado. El dolor que siguió fue un abismo sin fondo. Era un dolor puro, limpio de cualquier otra emoción. No era el dolor de la humillación, de la pérdida de mi antigua vida. Era el dolor visceral de una madre que pierde a su hijo. Isabel y las otras mujeres de la aldea, que vinieron a ver cómo estábamos en cuanto pasó la tormenta, se encargaron de todo. Con una dignidad y un respeto silenciosos, prepararon el pequeño cuerpo de mi hijo. El carpintero del pueblo hizo una pequeña caja de madera. Lo enterramos al día siguiente, bajo un olivo viejo, en un rincón de mi jardín. No hubo sacerdote, no hubo ceremonia formal, solo yo y un puñado de mujeres, unidas por un lazo antiguo y femenino de compasión y de pérdida. Cuando la última palada de tierra cubrió la pequeña caja, algo dentro de mí cambió para siempre. El embarazo, que había sido mi vergüenza y mi secreto, la causa de mi ruina, se había transformado en algo más. Me había dado la experiencia del amor más puro y del dolor más profundo. Me había despojado de todo, dejando solo la esencia de quien yo era. Perdí a mi hijo, pero, de una forma extraña y dolorosa, en aquel pequeño cementerio en mi jardín, me encontré a mí misma. La mujer débil y asustada que había huido de Valle de las Sombras había muerto con él, y en su lugar nació otra Rosa, una mujer que había sobrevivido al fuego y al agua, y que ya no tenía miedo de nada. Pasé el invierno en Fuente Serena, lamiendo mis heridas. El dolor por la pérdida de Ángel era una presencia constante, pero no era destructiva. Se transformó en una especie de fuerza silenciosa, un ancla que me mantenía firme. Mi lazo con las mujeres de la aldea se profundizó.
Nuestra tragedia compartida durante la tormenta había derribado las barreras. Ellas no conocían mi historia, y no importaba. Vieron mi fuerza, mi dolor, y me respetaron por ello. Con la llegada de la primavera, mi jardín explotó en vida. Los colores, los olores, el zumbido de las abejas, todo era un recordatorio de la resiliencia de la naturaleza, y sentí que también yo estaba floreciendo de nuevo, de una forma diferente. Un día, Sofía vino a visitarme. Su rostro estaba preocupado. «Papá no está bien, mamá. Desde que te fuiste, ha envejecido, se ha vuelto amargado, se ha encerrado en sí mismo. El médico dice que su corazón está débil». Sus palabras no me causaron el dolor que habría esperado. Me causaron una especie de compasión distante. Javier, en su furia y su orgullo, se había aprisionado a sí mismo. «Te necesita, mamá», dijo Sofía, con los ojos suplicantes. La idea de volver a Valle de las Sombras era impensable, pero la imagen de Javier, solo y enfermo, me conmovió. No por amor, sino por un sentido de humanidad. 42 años de vida en común no se borran, aunque hayan sido destruidos. «No voy a volver con él, Sofía», dije, con voz tranquila y firme. «Esa vida se acabó, pero iré a visitarlo». Y así, casi un año después de haber sido expulsada, volví. Cuando entré en Valle de las Sombras, ya no era la mujer avergonzada que había huido en la noche. Era una extraña. Mi postura era diferente. Mi mirada era directa. La gente que me veía por la calle se detenía a mirar, no con desprecio, sino con una curiosidad asombrada. La historia de mi locura había sido sustituida por susurros sobre la mujer que salvó a la vieja Isabel durante la tormenta en Fuente Serena. Fui a mi antigua casa. Sofía me abrió la puerta. La casa estaba igual, pero parecía sin vida, polvorienta. Encontré a Javier sentado en su sillón de cuero, mirando por la ventana. Estaba más delgado, más pálido. El pelo, antes canoso, ahora estaba casi completamente blanco. Cuando me vio, no hubo ira en su rostro, solo un cansancio infinito. «Rosa», dijo, mi nombre sonando extraño en sus labios. No hubo un gran enfrentamiento, no hubo peticiones de disculpa. Simplemente nos sentamos en silencio durante un largo rato. Y luego empezó a hablar. Habló de su orgullo herido, de su soledad, de su arrepentimiento no por haberme expulsado, sino por haber dejado que la rabia lo consumiera. Escuché, y por primera vez lo vi no como mi marido opresor, sino como un hombre anciano, débil y perdido. No me quedé. Después de una hora, me levanté para irme. En la puerta dijo: «La casa sigue siendo tuya, Rosa». «No, Javier», respondí suavemente. «He encontrado mi casa», y me fui, dejándolo atrás con los fantasmas de su propio orgullo. Mi visita a Javier causó un pequeño revuelo en el pueblo. La gente no sabía qué pensar, pero a mí ya no me importaba lo que pensaran. Mi vida ya no se definía por sus opiniones. Antes de regresar a Fuente Serena, había una cosa más que necesitaba hacer. Un ajuste de cuentas silencioso. Fui hasta el antiguo taller de Mateo. Estaba cerrado, abandonado, con un cartel de «Se vende», descolorido por el sol. El olor a madera y barniz había desaparecido, reemplazado por un olor a polvo y abandono. Mientras estaba allí, mirando la puerta cerrada, un coche se detuvo a mi lado. Era un hombre al que no reconocí de inmediato. Estaba más delgado, con el pelo más largo y barba de varios días. Sus ojos, antes tan vivos, estaban apagados y cansados. Era Mateo. Había vuelto. No sé por qué. Quizás para enfrentarse a sus propios demonios. Nos quedamos frente a frente, en la calle donde había comenzado nuestra historia prohibida. Había 1.000.000 de cosas que decir. Acusaciones, preguntas, palabras de rabia y de dolor. Pero cuando lo miré, todo lo que sentí fue una inmensa y triste piedad. Parecía un hombre roto. Su cobardía lo había consumido por dentro. «Rosa», dijo con voz ronca. Me enteré de lo del bebé. Lo siento mucho». «Se llamaba Ángel», dije, mi voz sin emoción. Vi el dolor en su rostro, un dolor genuino. Abrió la boca para decir algo más, pero levanté la mano. «No hay nada más que decir, Mateo. Lo que pasó, pasó. Tú tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías». Le di la espalda y empecé a alejarme. «Te quise, Rosita», dijo, su voz un susurro desesperado. Me detuve un instante, pero no me giré. «Quisiste la idea de salvarme, Mateo, pero no tuviste el coraje de salvarte a ti mismo». Y seguí caminando, sin mirar atrás. No sentía odio, no sentía rabia, solo sentía el alivio de cerrar un capítulo. Él, que me había hecho sentir vista, era ahora invisible para mí. Su poder sobre mí se había desvanecido.
Era libre. Regresé a Fuente Serena, a mi pequeña casa de piedra, a mi jardín, y supe que nunca más me iría de allí. Aquel lugar, nacido de mi vergüenza y de mi exilio, se había convertido en mi paraíso, mi santuario. Mi vida encontró un nuevo ritmo, simple y profundo. Las mañanas estaban dedicadas al jardín. Cuidaba mis plantas con un amor y una dedicación que antes reservaba para mi casa y mi familia. Mi pequeño negocio de trueque de productos floreció. La gente de las aldeas vecinas venía a comprar mis hierbas aromáticas y mis verduras, atraídos por su calidad. Me hice conocida no como la mujer del escándalo, sino como Rosa, la del jardín. Mis tardes las pasaba leyendo, caminando por las colinas, o sentada en mi patio, bordando. Pero ahora, mis bordados eran diferentes. En lugar de patrones rígidos y perfectos, creaba diseños libres, salvajes, llenos de color. Eran imperfectos y hermosos, como mi propia vida. Sofía y su familia venían a visitarme regularmente. Nuestra relación, forjada en el fuego de aquella crisis, se hizo más fuerte y más honesta que nunca. Traían la alegría y el ruido de la vida a mi casa silenciosa, y se iban dejándome con el corazón lleno. Javier murió 2 años después de mi regreso. Murió pacíficamente, mientras dormía. Fui a su funeral. Me quedé al fondo de la iglesia, una observadora silenciosa. Lloré, no por la pérdida de un gran amor, sino por el final de una larga historia, por la tristeza de una vida compartida pero nunca verdaderamente conectada. En cuanto a Mateo, oí que se había mudado al norte, que había intentado empezar de nuevo. Nunca más lo vi. Se convirtió en una nota a pie de página en la historia de mi vida. A veces al atardecer, voy al rincón del jardín donde está enterrado mi pequeño ángel. El olivo ha crecido, y bajo él he plantado flores blancas. Me siento allí, y siento la paz del lugar. No hay tristeza, solo una serena aceptación. Fue una estrella fugaz en mi vida, una luz breve pero intensa que me mostró el camino en la oscuridad. Su pérdida me dio la vida, mi vida. Descubrí que la verdadera libertad no es la ausencia de dolor o de arrepentimiento. Es la capacidad de integrar todo eso en nuestra historia y seguir creciendo. Mi jardín me lo enseñó. Las plantas no se quejan del invierno. Lo usan para descansar, para coger fuerza, para florecer aún más bellas en primavera. Hoy, tengo 71 años. Mi piel está más arrugada, mi pelo completamente blanco. Mi cuerpo se mueve más despacio, pero mi alma nunca se ha sentido tan ligera. Vivo sola, pero no estoy sola. Mi casa está llena de vida. La vida de mis plantas, los recuerdos de mis nietos, la paz que yo misma he construido. Encontré una comunidad en Fuente Serena, un respeto que no se basa en el apellido de mi marido o en mi posición social, sino en quién soy yo. La historia de mi pasado ya no me atormenta. Se ha convertido solo en eso, una historia. La historia de una mujer que vivió la mayor parte de su vida en silencio, en la sombra, y que necesitó un terremoto para encontrar su propia voz. ¿Me arrepiento? Sí, me arrepiento del dolor que causé, especialmente a mi hija. Me arrepiento de mi debilidad, pero no me arrepiento de haber elegido, finalmente, la vida en lugar de la resignación. No me arrepiento de haber sentido, aunque fuera por un breve momento, la sensación de ser verdaderamente vista. Y no me arrepiento de haber luchado por mi dignidad, incluso cuando no me quedaba nada más. La vida me dio una cosecha inesperada. En lugar del matrimonio seguro, me dio la independencia. En lugar de la aprobación social, me dio el autorrespeto. Y en lugar de un hijo que no pude conservar, me dio a mí misma. Mi nombre es Rosa Navarro. Y esta es mi historia. No la historia de un pecado, sino la historia de un despertar. La historia de cómo, en el invierno de mi vida, aprendí finalmente a florecer. Si este viaje por las sombras y de vuelta a la luz le ha dicho algo, si la historia de una mujer que encontró su jardín en medio del desierto ha resonado con usted, entonces su suscripción, su me gusta, su comentario, es más que un clic, es un reconocimiento, es una forma de decir que todas las historias, especialmente las que son difíciles de contar, merecen ser escuchadas. Le agradezco que me haya escuchado, que todos puedan encontrar la fuerza para cuidar de su propio jardín.